Es que ricasco, Isabel, y efectivamente, bueno, pues vamos a ir avanzando con el segundo bloque de esta jornada en el que, bueno, pues vamos a intentar conectar las posibilidades que ofrece la rehabilitación, pues también de cara a construir espacios pues más saludables y más eficientes, ¿no? Porque no cabe duda que al final cuando hablamos de rehabilitar, las personas que habitamos esas casas lo que buscamos es notarlo, sentir y encontrarnos más a gusto y mejor, ¿no? Y también vamos a ver cómo la rehabilitación, bueno, pues se postula como una posible solución, que ya nos lo contarán nuestros invitados, pues al problema, a la necesidad de vivienda que tenemos sobre todo aquí en Guipúzcoa. Y bueno, pues quiero pasar a presentar a nuestros invitados que nos acompañan hoy. Tengo a mi lado a Joseba Inunciaga, él es socio y arquitecto técnico de Eitzen Arquitectura eta Diseinua. Eskerrik asko, Egun on. Joseba, ongi etorri. Bai. A su lado está José Luis Polo, él es socio fundador y director de Ocados. Bienvenido, José Luis, Gracias. gracias por venir. Y por último tenemos a Xavi Soria, él es director de desarrollo de On House. Bueno, pues yo lo decía al inicio, ¿no? Hemos visto en el anterior bloque más centrado igual en el sector, ¿no? En esa industrialización, en esos procesos, ¿no? Que permiten optimizar la construcción y la rehabilitación de los espacios, ¿no? Pero ahora, si os parece, nos vamos a meter un poquito más dentro de las casas, ¿no? Y nos vamos a bajar un poco más a tierra, ¿no? Y al final, cuando hacemos una rehabilitación, como usuarios de esa casa que somos, como habitantes de ese hogar, pues estamos buscando pues una mejoría, lo decíamos al principio, ¿no? Vivir mejor, que sea más confortable, que sea más cómoda. Y todo esto pues pasa necesariamente por el tema de la eficiencia energética, ¿no? Xavi, vosotros en On House, como expertos en este tema, bueno, pues cuéntame cómo se hace, porque no es lo mismo, lo decía Isabel, ¿no? Cuando partimos de cero, pues sería un delito, ¿no? No poner el foco en la eficiencia, pero cuando ya tenemos un espacio, pues hombre, ahí igual es más complejo, ¿no? Bueno, buenos días. Lo primero, bueno, con el tema de la rehabilitación y yo creo que un poco con el tema de la industrialización, que la verdad que doy mi enhorabuena a los anteriores dos ponentes porque han estado, en mi opinión, muy bien, ¿vale? Un poco lo que hablaba con Polo ahí fuera, ¿no? Hay un concepto que me parece bastante fundamental, que es el tema de la accesibilidad. La accesibilidad entendiendo como que una persona pueda acceder, ¿vale? Es decir, cuando rehabilitamos y pensamos en el confort, pensamos en la eficiencia energética, también hay que hablar de una eficiencia económica. Es algo lógico, es decir, no podemos poner tabús. Es decir, Ujú, vivimos en un sistema en el que es, y el hacer las cosas económicas, que no quiere decir baratas, económicas, pero que sean accesibles, es fundamental, ¿no? A partir de ahí, yo siempre he sido bastante crítico, ¿no? Con el tema de que la gente de a pie, es decir, ¿no? Pues bueno, es verdad que siempre hablamos entre profesionales del sector, que yo diría que lo tenemos bastante claro, ¿no? Nos estamos preparando para lo que viene a futuro. Es verdad que en muchos casos ya ha llegado, pero bueno, como antes hablaban, ¿no? Están en esa media de 53, 55 años, pues de aquí a 10 años, pues cuando esa gente realmente se jubile, vamos a ver qué pasa. También es verdad que vivimos en un mundo que cambia con muchísima velocidad. Creo que también el aspecto social nos va a poner en su sitio, ¿vale? Para ver realmente lo que demanda, porque cambiamos muchísimo. Entonces, en ese concepto de la accesibilidad, yo creo que nos falta mucho todavía culturizar o, por así decirlo, a la gente de a pie, ¿vale? Es ujú. decir, Hacer entender esa pedagogía esa también, ¿no? Que decía pedagogía, que que... entiendo que es una pedagogía que es una inversión, como estamos haciendo aquí todos, ¿no? Una inversión que tendrá un retorno más agradable o menos agradable, esa es la realidad, pero que hay que hacer pedagogía, porque al final cuando hablamos de eficiencia también hablamos mucho de sostenibilidad, la sostenibilidad entendiendo que lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú, Hoy tendrá una repercusión en muchos años. ujú. Entonces, tenemos que tenerlo todo en cuenta. Entonces, Importante. con el tema de la confortabilidad, de la salubridad, cuando hacemos una rehabilitación, ¿el tema cuál es? Que a una persona, a nada que le mejores algo, la sensación que va a tener él es brutal. Ujú, Y quizás tú tengas un conocimiento mucho mayor de que se podría haber hecho mucho mejor, claro, ¿no? Entonces ya. también apela a la honestidad. Es decir, hay que hablar con ella y hacerle ver que lo económico es accesible. Porque si no, lógicamente esa persona que también tiene sus necesidades, como todos, si no lo haces accesible, por muy bien que suene, no nos lo va a poder, ¿no? Coger, por así decirlo. Entonces, sí que es verdad que con el tema de la eficiencia energética, sobre todo con el conocimiento y sobre todo con la tecnología que tenemos a día de hoy, tenemos herramientas como para ser exigentes, ¿no? Es decir, a mí lo que me falta cuando entro en una rehabilitación o cuando
vamos a enfrentarnos a un proyecto, en primer lugar, tanto en la rehabilitación como en obra nueva, es el tener tiempo para definir bien las cosas. Esto a menudo no suele ser una crítica o no a arquitectos o no arquitectos, es que el sistema también burocrático no nos permite trabajar quizás a la velocidad que nos gustaría. Es decir, tenemos que trabajar a unas velocidades muy grandes porque también la licencia no la vas Mm, a coger hasta dentro de mucho tiempo. Claro, todo eso son costes y más hoy en día, ¿no? Que todo va al alza, etcétera, ¿no? Entonces, cuando preparas bien las cosas, cuando tienes un buen conocimiento y una buena estrategia de lo que se va a hacer, es muchísimo más fácil hacer esa entiendo. pedagogía, ¿vale? Ujú. Y además la tecnología nos va a ayudar en que empezamos a poder medir las cosas, es decir, porque la confortabilidad no deja de ser una sensación. La confortabilidad no solo es un tema de si el aire está mejor ventilado, tiene mejor, ¿no? Tiene menos ppm, etcétera. También es un tema emocional. También hay una parte que es de diseño, de arquitecto, es decir, somos seres emocionales. Eso es una realidad. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser un equipo, no tenemos que ser competidores entre los agentes que intervienen, arquitecto, constructor, propietario, sino que tenemos que tenerlo todo muy claro, con toda la información para poder tomar una Y decisión. trabajar al unísono, ¿no, Joseba? Desde el estudio también de arquitectura y diseño ITZEN también. Por supuesto, tenemos que trabajar en equipo y sobre todo pues ajustar un poco, como bien dices, a la economía. Lo fácil o lo ideal para muchas viviendas sería hacer obras integrales de fachadas ventiladas, cubiertas, pero muchas comunidades no pueden pagar eso. Ha habido mucha subvención que en mi punto de vista ha estado muy mal enfocado porque a pocas comunidades se les ha dado muchísimo dinero y a otras muy poco. Entonces, pues hay comunidades que no pueden afrontar ciertas obras de tan envergadura, pero bueno, hay sistemas hoy en día que dentro, cada uno en la vivienda, también podemos hacer muchísimas cosas, desde cambiar unas ventanas a poner un sistema de ventilación o aislar las paredes interiormente si es que comunitariamente no podemos hacer una obra de 1 millón o 2 millones de euros. Claro. Entonces hay sistemas que poco a poco hay que ir implementando y no tienen que ser todas a la vez. O sea, no en una vivienda, pues hombre, lo ideal, por supuesto, hacer una obra integral dentro de la vivienda y hacer un obrón de la leche, pero los bolsillos de la gente pues no son como para hacer ese tipo de obras, pero pues se puede Claro. ir haciendo paulatinamente, pues desde unos cambios de ventana, luego un sistema de ventilación, unos trasdosados y llegar a hacer esa eficiencia de mejora energética o de calidad de aire o lo que sea, pues un poco individualizado también, sin llegar a, porque es muy difícil hacer obras integrales de fachada y son muy costosas y pues por desgracia también las empresas constructoras están como están y para cuando algo sale y empieza a hacer el trabajo pues pasa muchísimo tiempo. Entonces muchas veces individualmente las viviendas pues también se puede hacer. Se han hecho muchas obras de pintar o cambiar ventanas sin ver qué ventanas pongo. Si antes de pintar pues hago un trasdosado sencillo y a ver qué aislamiento, le pongo un aislamiento, pues vamos a ver qué aislamiento le ponemos o qué sistemas de ventilación podemos implantar. Y ahí hay mucho que hacer y bueno, entiendo que es más sencillo. José Luis, y también desde vuestra experiencia también como agencia inmobiliaria, ¿no? Esa pedagogía, somos conscientes realmente cuando vamos a ver una casa de dónde, qué mejoras tenemos que hacer Bueno, o si las mejoras que están hechas me interesan o ay, no le damos tanta importancia, lo bueno, ponemos en valor. en principio, gracias por la invitación y en respuesta a tu pregunta, bueno, yo creo que el mercado sujeto al modelo de ansiedad con el que estamos en este momento, un mercado dominado en un 90% por viviendas de segunda mano, es decir, que la vivienda nueva supone muy poquita cantidad en este momento y desde hace unos años. Pues ese modelo de ansiedad, yo creo que la eficiencia energética está cobrando cada día más importancia, junto con el informe de eficiencia, perdona, con la IT, La IT, el certificado, ¿no? certificado del edificio. En este momento está cobrando más importancia, pero la realidad es que yo que he sido un defensor de cumplir la norma, eh, es la propia administración la que está mirando para otro lado. En este momento podemos mirar las plataformas y en la mayoría de las plataformas, la mayoría de las viviendas tienen el informe de eficiencia energética en trámite. Es que ni lo han pedido. Es que ni lo han pedido. Y es obligatorio que una persona sepa en el momento que va a haber una vivienda qué eficiencia energética tiene. Claro. Entonces, esa es la realidad del mercado, ¿no? En relación a lo que estaban planteando los dos, a mí me parece que
hay una historia que está ocurriendo en el mercado y que realmente está ahí, y es que tenemos una realidad de una ciudad compacta, una ciudad que está construida en edificios plurifamiliares con muchas viviendas. Entonces, claro, son dos realidades. Cuando hablo de la rehabilitación, la industrialización, la realidad es que tenemos dos ámbitos de rehabilitación: la rehabilitación del edificio y la rehabilitación de cada una de las viviendas. Lo que estamos abordando, Claro. en muchos casos se le estaba planteando antes, que hemos abordado en cierta manera la rehabilitación de unos pocos edificios. Pero lo que se está abordando es que cada vez que se renueva una vivienda, se rehabilita esa vivienda. ¿Qué ocurre en la ciudad en la que vivimos y en las ciudades en las que vivimos? Que en buena parte del parque que tenemos viene, a lo mejor un 25% o un 40% viene anterior a los años 50, y el resto se desarrolla en la vivienda de vivienda pública que se construyó entre los años 65 y 75, hasta la muerte de Franco, ¿no? Vivienda que se calificó como VPO, una vivienda de una calidad bastante pobre, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que esa eficiencia energética adolece de una falta de eficiencia energética. Cuando yo voy a vender esa vivienda y me tengo un coste, si lo hago en el edificio, de 40.000 euros, y no me estoy quedando lejos, por vivienda, y yo cruzo esos 40.000 euros de inversión en el año cero, con lo que me voy a ahorrar en el futuro, me tengo que ir a 25 o 30 años para encontrar el retorno de esa inversión. Claro. Entonces, o lo subvenciono y obtengo el retorno por la vía de la subvención, que es lo que estaba planteando él, que yo creo que se hizo con buen criterio, hacer grandes rehabilitaciones, en eso no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque esa rehabilitación te permite tener un retorno casi obligado en ese edificio, porque ha rebajado la de una G, pues, porque no hay más letras más bajas, pero muchos edificios del 65, del 70, 75 tienen una eficiencia energética nula. Pues lo que tienes que hacer es hacer una gran obra para que sea rentable la inversión. La inversión que vas a hacer. Claro. Y luego hay una realidad. Cuando nosotros estamos haciendo una rehabilitación en una vivienda, y estoy pensando en el centro de San Sebastián, estamos rehabilitando, estamos cambiando la fontanería, la electricidad. Y perdonad, coño, que es que no hemos cambiado la bajante del 19. Que donde había una cocina, hemos puesto 2 cocinas o 3 cocinas. Donde había un baño o un retrete, hemos puesto 3, 4, 5 retretes, y todos bajan a la misma arqueta del siglo XIX. Es decir, si no abordamos estas dos esferas de la rehabilitación, no tenemos nada que hacer. Por eso yo defiendo, a diferencia de lo que él ha planteado, yo defiendo las grandes rehabilitaciones. Yo prefiero que se invierta en fachadas ventiladas y en la rehabilitación integral del edificio, de las instalaciones, porque sí que estamos transformando edificios del siglo XIX o del principios del XX en viviendas que, con un proceso lógico y coordinado de transformación y de rehabilitación, podemos tener vivienda actualizada con unos niveles de confort y de habitabilidad altos. En este momento la realidad es que estamos parcheando edificios. Tenemos edificios, viviendas de diseño, en las cuales estamos entrando por portales malolientes, con escaleras inclinadas y halls de distribución. Y yo, joder, no hace mucho me encontré con una montante eléctrica con un tubo Berman y entelada. Yo con el tema de ayudas, no, o sea, por supuesto que estoy partidario, de hecho es una de las cosas que hacemos, y en barrios, ahora también en Vitoria tenemos 4 barrios que estamos rehabilitando enteros. Yo lo que quería decir es que las subvenciones, en nuestra opinión, se han repartido muy mal. Eso sí. Eso es lo único. Yo por supuesto que estoy, pero si a una comunidad le doy de 2 millones de euros que se ha gastado, 1,5 millones, y a la de al lado no ha entrado en esto y le has dado 50.000 euros, pues algo pasa ahí. Te quiero decir que igual ahí lo que hay que hacer es repartir más el dinero y buscar financiación de otra manera. Pero yo partidario sí soy de la rehabilitación pero integral. yo a lo que me refiero, no estoy hablando de que no sea lógico lo que tú has planteado. No, yo no. Lo que estoy planteando es que, para que la rehabilitación sea vendible, las empresas que se dedican a la rehabilitación, yo esto le estaba comentando a él hace un momento, ¿no? Yo di una charla que me pidieron los administradores de fincas hace tiempo, y entonces me pedían por qué realmente las obras de eficiencia energética no avanzaban, ¿no? Entonces me obligó a hacer un estudio de retornos.
Entonces, es decir, si yo hago una inversión ahora Hoy, y estimo el ahorro energético que voy a tener en un futuro, ¿cuánto tiempo voy a tardar en cubrir la inversión que yo he realizado? Teniendo en cuenta que probablemente el que va a hacer la rehabilitación es una persona de 50 y tantos años que tiene una esperanza de vida y de disfrute de la vivienda X. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? quería retomar un dato que has dado, que es así, que el parque de viviendas de Guipúzcoa además es un parque bueno, antiguo, Sí. con una antigüedad importante, y eso supone un reto también a nivel de eficiencia energética. Quiero decir que hay mucho por hacer, Xavi, en este campo, ¿no? Sí, o sea, es decir, está claro que es uno de los grandes nichos, ¿no? El tema de la rehabilitación, más que nada, pues por lo que hemos hablado antes, ¿no? Falta de suelo, el tema de la construcción. Pues bueno, aunque hay muchísima demanda, pues bueno, la oferta es la que es, ¿no? Y más en ciudades como esta, ¿no? Incluso, bueno, yo vengo de Navarra, de Pamplona, y bueno, realmente donde está el reto es en la rehabilitación, ¿no? Pero lo que te digo, al final en la rehabilitación, pues siempre cuando vas a hacer una actuación, ¿no? Porque requiere muchísimos medios auxiliares, muchísima infraestructura, es como tienes una oportunidad, ¿no? Una oportunidad ahora para los próximos, seguramente 25 o 30 años, seguramente. Entonces quizás ahí, no sé si es la administración, somos los agentes, yo creo que somos todos, incluso el propietario tiene que ser exigente. ¿Qué pasa? Que el propietario sin información no te puede exigir. Claro. Es decir, el día de mañana te exigirá, pero yo siempre hago este símil, ¿no? Yo veo a un chaval de 16 años, 17, que se va a comprar una moto y es capaz de hablarte de lo que no ve, del motor. Y te habla con una seguridad, que igual no sabe, pero te habla con una seguridad que dice, joder, el tío domina. Una persona que le hablas del muro dice, yo no lo veo, si es que me da igual. Y realmente lo que nos protege a nosotros en cuanto a confortabilidad, salubridad y demás, es digamos, el esqueleto, ¿no? Es el cerramiento, ¿no? Y ese cerramiento, así como una moto la puedes cambiar porque el día de mañana no me gusta, el cerramiento va a estar ahí. Ya. Entonces, pero es verdad que tenemos que hacer todavía ahí como una autocrítica y conseguir que la gente sea más exigente con nosotros mismos. No nosotros con nosotros mismos, que eso seguro que lo somos, sino que en ese equilibrio de facturación, que es una realidad, y de calidad, ¿no? Tenemos que conseguir que sea la gente capaz de decir, no, yo quiero esto y no esto. A día de hoy no lo tenemos todavía. Qué interesante, Xavi, ¿no? Esa autocrítica, ¿no? Que digamos, joder, igual me tengo que interesar un poquito más por aprender, ¿no? De cómo está montada mi casa o qué Supuesto. estructura tiene o demás, ¿no? Eh, Sí, lo que he dicho antes, un o sea, poco, no es lo mismo poner unas ventanas X que mirar un poco ventanas o el trasdosado que voy a hacer X o el sistema, o sea, mirar un claro. poco antes de contratar, porque sí, un trasdosado es un trasdosado, pero lo que lleva dentro cambia y los materiales también. Y poner una lámina de antivapor, por ejemplo, pues igual son 10 euros más el metro cuadrado, pero el beneficio que te puede dar de estanqueidad en la vivienda puede ser importante. Entonces, hay que mirar y efectivamente, pues de motos mucha gente sabe, pero de lo que podemos hacer para mejorar, pues poco. Entonces, en eso sí que hace falta un poco de educación. Yo, desde luego, puedo constatar, y es una de las críticas que yo he hecho públicamente, ¿no? O sea, y además el sistema no favorece. O sea, el mercado tal y como lo tenemos y la desregulación y que existe la transparencia en el mercado es nula. Nosotros cuando vamos a comprar un coche terminamos preguntando por el embrague, por el no sé qué, por el no sé cuál, y por el par. Que no sé ni lo que es el par. Ni creo que lo sepa mucha gente qué es el par. Ni Bueno, idea. pues vamos, por el par. Y sin embargo, Cuando hacemos una no sabemos absolutamente nada de la vivienda por la que vamos a pagar 800.000 euros. No sabemos. O sea, Inversión más importante de tu vida. la Efectivamente. inversión más importante de tu vida y no te interesa. Te gusta y te enamoras por el color de la habitación principal. Sí, sí. Y es alucinante. Y dices, si eso es así, pues eso es así. Y esa es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Y además hay una realidad que aquí estamos hablando estrictamente de construcción. O sea, porque estamos hablando de rehabilitación o de construcción de obra nueva. Pero voy a poner algo que es dramático en este momento en la ciudad de San Sebastián y en todas las ciudades tensionadas. La construcción es la mínima parte del precio de la vivienda. En San Sebastián tenemos que comprar una vivienda en el centro de San Sebastián y estamos pagando a 15.000 euros el metro cuadrado. 15.000, ¿eh? 15.000 euros el metro cuadrado. Si nosotros calculamos el coste, no de ejecución material, el coste con todos los gastos necesarios, podemos estar en los 2.500, no sé, los que os dedicáis a esto, 2.500. El otro día me decían que 3.000, no lo sé. Hasta 15.000 son 12.000. ¿Dónde están los 12.000? Especulación. En las rentas de posición. Las rentas de posición no se compite,
Porque las viviendas que estoy haciendo en el infierno no compiten con las que están en el centro de San Sebastián. Entonces estamos hablando de, no digo el chocolate del oro porque no es verdad, pero estamos hablando de una realidad que en ciudades tensas no se soluciona porque construyamos más, sino que se soluciona haciendo otros análisis sobre las rentas de posición. Esa es mi opinión personal. Y se soluciona también rehabilitando a lo mejor lo que Eso ya es, tenemos. rehabilitando lo que tenemos. ¿No? Yo soy un defensor de la rehabilitación de la ciudad heredada. El problema que tenemos es que hemos vuelto a los mensajes de los años 2000-2007, donde realmente todo se pasaba por construir más vivienda. El precio sube, construimos más vivienda, el precio sube. Pero el suelo tiene un límite al final también. No, pero bueno, yo creo que ese también es un mito. Yo creo que San Sebastián tiene suelo para construir miles de viviendas. De hecho, tiene programadas en el plan general, creo que de en torno a 16.000 viviendas. O sea, no es un problema de suelo como tal. Es un problema de planificación, es un problema y que es imposible. No hay industria que soporte meter miles de viviendas de golpe. Y la pregunta que yo siempre le he hecho al consejero y le he hecho al mercado, ¿no? Si yo construyera miles de viviendas, ¿iba a bajar el precio? Mi respuesta es no. Pero todavía estoy esperando que alguien me justifique que sea necesario construir miles de viviendas para bajar el precio, que es nuestro problema. Vamos a centrarnos un poquito en esas posibles soluciones. Hablamos de que hay escasez, hay poca vivienda, que rehabilitar puede ser una opción, ¿no? Una posibilidad. Y dentro de eso, habilitar locales como vivienda también se plantea como, bueno, como una tendencia, Joseba. Sí, nosotros estamos haciendo bastante cambio de uso del local de vivienda. Yo mismo en Donosti vivo en un local transformado en vivienda y estoy encantado. Nos encontramos con muchísimos problemas con interpretaciones de normativa en muchos casos. Normativa. Los plazos con el ayuntamiento son, la última he conseguido 2 en Amara, hemos estado 7 meses dando vueltas con el ayuntamiento. Bueno, me da igual, Donosti, como otros ayuntamientos, te quiero decir, tampoco quiero meterme con el ayuntamiento de Donosti, pero sí, hoy en día con las tecnologías que tenemos en un local se puede vivir perfectamente, perfectamente, pero lo siguiente, entonces es una solución para mí, por lo menos para crear vivienda en zonas, encima todos vamos por unos barrios que pues en su día había carnicerías, pescaderías, comercio de todo tipo, bares, que ya está muchísimo más centralizado en calles más principales o en centros comerciales, que es una pena, pero es una realidad, y es una manera de darle una vuelta también a esas calles que vemos que están todos los locales, otra vía, y esos locales que están, se alquila, es más feo todo que la leche, y al final, ¿por qué no vas a hacer ahí viviendas? Perfectamente. Y vuelvo a decir, con una tecnología, vamos, estamos consiguiendo viviendas en bajo con calificación energética la más alta, vamos. O sea, en ese sentido, por supuesto. Entonces, para mí sí que es una solución. Luego, pues ya la incorporación en el mercado inmobiliario. Luego también hay ayuntamientos, por ejemplo, por poner alguno, Hernani y Lasarte, lo tienen pues un poco la compra de esas viviendas, quién las puede hacer y eso, para que se quede un poco en gente más necesitada, pues tienen que salir como VPOs o estar mucho más regulado quién puede comprar esa vivienda. Donosti no es el caso, pero sí que hay ayuntamientos que ya lo tienen más para un poco para la gente que realmente le hace falta de verdad pues una vivienda y que no tenga dinero para comprar otra. Pero sí, para mí sí que es una solución un poco. Lo mismo que segregar viviendas de gran tamaño, porque hoy en día nadie vive en una casa de 200 metros cuadrados o mayores, que ahí las hay en Donosti, pero sobre todo a nosotros la normativa, ahora también creo que ayer salió una noticia de que ya van a flexibilizar, pero bueno, para mí eso llevan años diciendo que se va a flexibilizar y no termina de flexibilizar. Se hizo un cambio de habitabilidad de la normativa en el 22 también creo. Y bueno, no es que porque ese cambio de habitabilidad en principio fue buena, porque es un poco por espacios exteriores, superficies de vivienda, que me parecía bien, pero sobre todo son más ya los decretos de cambios de locales a vivienda. Pues que tengas que entrar desde un portal, que tengas un 60% que no sea un semisótano, por ejemplo, pero la forma de interpretar muchas veces es muy peleaguda, sí, es muy ambigua con los ayuntamientos, que muchas veces un técnico del ayuntamiento te dice una cosa y el del otro te dice otra también. Entonces, pues nos cuesta muchísimo conseguir esas licencias de obra. Abordar una obra de rehabilitación en una vivienda de este tipo, en un local, que suelen ser, entiendo que bajos, lo que has dicho, ¿qué peculiaridades tiene? No es lo mismo, ¿no? Hombre, pues sobre todo tienes que tener en cuenta que debajo vas a tener humedades, entonces pues en cuanto a impermeabilizaciones y eso tienes que hacer muchísimo esto. Igual las orientaciones, pues igual pues solo tienen 2 orientaciones o 3, las que tienen 4 ya es que pues, un local grande y tal.
Pero bueno, hoy en día ya te digo, o sea, se puede conseguir, tenemos muy buenas impermeabilizaciones, muy buenos sistemas de ventilación, muy buenos aislamientos y ya os digo, o sea, se pueden conseguir calificaciones más altas en viviendas en bajo. O sea que en ese sentido, ¿Y hay gente que se va animando o muchísima que gente se sí? está animando. Sí, sí, sí. Yo desde el punto de vista del mercado, porque es lo que me toca hablar, bueno, yo nunca he sido un defensor de los cambios de uso, de los locales, pero no porque esté en contra de esto y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Sino porque lo realmente difícil es que en el momento que un local tiene la posibilidad de cambiar de uso, cobra las plusvalías de la vivienda. Con lo cual, argumentar, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con él, que parte de la ciudad está degradándose por Ujú. esos locales Van quedando vacías, ¿no? que nacieron con un modelo de ciudad, con un modelo urbano que ha desaparecido, porque es real, la realidad es que ha desaparecido el modelo urbano. Dice, bueno, vamos a utilizar esos locales, y no estoy hablando de lo técnico, estoy hablando de lo político, ¿no? Vamos a utilizar esos locales para meter unidades de vivienda en el mercado y además hacerlos competitivas y fácilmente accesibles. Eso no es real. Eso no es real, pero no es real por la sencilla razón que los experimentos que se han hecho es que automáticamente cuando una ordenanza le da la capacidad por zona a que un local se pueda transformar en vivienda, ese local ya está cobrando las plusvalías de la futura vivienda. O sea, no sé si sabemos, pero bueno, hay una cosa que se llama el valor residual de un espacio en función del uso futuro que se le pueda dar. Entonces, bueno, pues ese local que era un local, automáticamente, como puede ser vivienda, automáticamente cobra el valor residual de la posible vivienda, ¿no? Claro, dice, ¿eso qué me está llevando? Dice, no, pues es que los ayuntamientos nos están metiendo una ordenanza de precio tasado, de valor tal. Todos los intentos de precio tasado o esto están bien pensados cuando el propietario del inmueble es el que va a ejecutar la obra. Pero cuando tú realmente estás, el propietario del local lo que quiere es vender, automáticamente lo que se está generando, si tú me pones un tope, es un dinero B. ¿Es un dinero? Dinero B. Ah. Claro, literalmente. ¿Por qué? Porque esa persona quiere cobrarse de alguna manera las plusvalías que le otorga el mercado. Eso ocurrió en Lezo, eso ha ocurrido en otros municipios en los que el precio al que se podía vender el inmueble estaba tasado. Pero claro, está tasado durante 10 años. No está tasado de forma permanente como es la VPO Pues hay de que promoción regularlo. nueva. Que hay que regularlo. Claro. Entonces, realmente ese es uno de los problemas que desde mi punto de vista tiene la transformación de locales. La transformación de locales luego tiene otras cuestiones que no deja de ser un local que nació con otras finalidades. Es donde se localizan las arquetas de las bajantes, es donde se localizan, digamos, los focos de instalación, donde se concentran las humedades, porque en la mayoría de los casos muchos edificios no tienen nada debajo y están cargados directamente sobre te hablo de los años 65, Sí, sí, sí. 65, todos los desarrollos de Alfa, todos los desarrollos de Oleta. Sí, que en ese sentido, por eso cometer una obra de Eso, rehabilitación hombre, tampoco es un bar- desafío. y tampoco es barato, te quiero decir, porque lo que Claro. no puedes hacer es coger un suelo de una solera de esto y ponerle una baldosa por encima. La Claro. propia normativa no te deja, hay que romper esa solera, Ah. bajar, meterle encalchado de grava, tal, Eso es, impermeabilización, requiere aislamiento. O sea, unas no es actuaciones una cosa que concretas no tengo un local y por y no lo 25.000 haces euros hago a la casa. No es ligera. el caso. Claro, es que Tampoco es el esa caso. es una cuestión. Lo cierto es que hay locales que se transforman en viviendas y hay oficinas que Sí. parecen hogares, que es por lo que a mí me han chivado, que la sede de On House, aquí el compañero Xavi que ha venido de Pamplona, pues es una gozada. Está cambiando mucho el concepto, tanto dentro de nuestras casas como dentro de nuestras oficinas también, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, un poco la verdad que lo que están diciendo, pues que son realidades como puños, la verdad que el conocimiento que tienen ellos, pues es que es el que es, ¿no? Entonces, en el tema de la vivienda, cuando dicen que hace falta, ¿cuál es la solución? Pues a mí me parece bien, allá donde se construya. Sí que es verdad que luego otra vez, al Construir, final, que construir la bien. idea, construir bien, por supuesto, porque eso va dentro de la ética. Claro. Pero sí que es verdad que la gente, y también lo puedo entender, que construye y dice, porque yo tengo que sacar una rentabilidad cada vez mayor. Claro. Y como son poco exigentes con nosotros, todo les va a parecer bien. Eso es una realidad, ¿vale? A partir de ahí podremos hablar aquí horas y horas. Con el tema de los locales o no locales, es lo que hablábamos.
vivimos en una sociedad tan cambiante y tan rápido que lo que valía ayer ya no vale dentro de una semana. Ya. Es una cosa, ¿no? Que es así. Es decir, yo pienso que quizás a mi generación, no lo sé, pero nos falta mucha filosofía, mucha filosofía. Nos metemos en cantidades de endeudamiento brutales porque nos las hacen accesibles, independientemente de donde compremos. El problema de los locales también lo podríamos extrapolar, por ejemplo, en Pamplona a muchos polígonos que se han quedado ya dentro de las ciudades, que ya no son accesibles para muchos camiones y que lógicamente pues una oportunidad sería poder edificar, está claro. Pero lo que hablábamos, ¿no? El que quiere vender ahora eso no lo va a vender como una nave, lo va a vender por un precio en el cual ya tengo que computárselo, no por la construcción, lo que hablábamos. La construcción vale lo que vale. Ujú. Será más o menos que hace 20 años, pero vale lo que vale. Si construyo en la Concha o si construyo en un polígono. Pero el precio del que lo vendo no es lo mismo. Entonces, dentro de la eficiencia, es decir, nosotros, la administración, y tengo que reconocer que tanto en el País Vasco como en Navarra, es muy exigente con el tema de la rehabilitación, con el tema de la eficiencia, pero también es verdad que tengo que reconocer que en cuanto se tensiona un poco la obra, porque la idea es sacarle rendimiento y los plazos, etcétera, y como es un mundo a veces desconocido en determinados puntos, como puede ser la hermeticidad, Ujú. piensa que también para actuar desde el punto de vista de las rehabilitaciones energéticas hay que cambiar muchas veces los sistemas de ejecución que teníamos hasta ahora, es decir, no tiene nada que ver colocar las ventanas al comienzo de la obra que al final, como Claro. estamos habituados, para actuar bien. Entonces, eso genera una tensión que al final muchas veces se decide, oye, pues mira, construye como estábamos construyendo hasta ahora, porque esto hay que sacarlo adelante. Y eso, en cierto modo, también es normal, porque hay que vivir, ¿no? Entonces, yo veo que es un problema relativamente complejo, porque está todo muy regulado, en cierto modo. Es decir, la regulación es importante, pero es verdad que hacer una ley cuesta mucho, o sea, cuesta poco, pero quitarla cuesta Claro. muchísimo. Estamos en un momento, yo creo que también de lo que hablaba, yo creo que la sociedad también nos va a poner en su lugar, porque políticamente estamos en unos momentos de cambio. Es un país totalmente diferente al que veníamos viviendo. Y tomar decisiones ahora entiendo que es incluso difícil desde el punto de vista de sostenibilidad, porque la decisión que tomes a día de hoy va a repercutir en muchos años cuando es todo tan cambiante, es decir, casi nadie se atreve, ¿no? Y luego hay un tema cultural, ¿no? Con el tema de las posibilidades estas de los locales y demás, pues que bueno, yo sí que vivo en un bajo, pero porque las casas eran, bueno, en su día, casas estas que hacía Franco, ¿no? Para propagandísticas, por así decirlo, y bueno, vives a ras, pero sí que es verdad que a la gente cuando le hablas de vivir en un local, dice, ¿cómo vivir en un local? No, vives en una vivienda. Claro. No vives en un polígono, ¿no? Bueno, ahí todavía hay mucho por hacer, pero por supuesto que tenemos que conseguir ser exigentes para que lo que se haga bien. Y creo que es interesante eso que has dicho, ¿no? Esos polígonos que están dentro de las ciudades o esas locales de oficinas en pisos, ¿no? Ujú. Que al final, Pero que incluso luego tengan, en la sostenibilidad, tengan capacidad de flexibilidad. Porque igual luego hoy te digo que está muy bien para vivienda y quizás el día de mañana volvemos a hablar de otra cosa, algo que a día de hoy ni conocemos. Que tenga flexibilidad las cosas para poder cambiarse, ¿no? Que ujú, muchas veces burocráticamente perdemos mucha flexibilidad y lógicamente soy el primero que digo, sí, yo puedo educar, puedo intentar, ¿no? Hacer pedagogía, pero hombre, a día a día tengo que comer, ¿no? sí, pero es una realidad, ¿no? Que decía Polo también antes, que ha cambiado el paisaje urbano, ha cambiado la forma de vivir las ciudades y que hay ciertas zonas que hay que, de alguna manera, revitalizar, ¿no? Porque esas calles con esos locales cerrados Por no supuesto. benefician a nadie, ¿no? No. Yo creo de todas formas que la clave la estamos buscando muchas veces. Hablo desde el punto de vista de la crisis de vivienda y el mercado. La estamos buscando continuamente en la unidad de vivienda. Y es verdad. O sea, tenemos que rehabilitar la ciudad antigua, tenemos que controlar, desde mi punto de vista, la finalidad de las viviendas nuevas, tenemos que tener una información mucho mayor de lo que realmente tenemos, porque yo en este momento cuando busco censos y que me precio de ser probablemente de las personas mejor informadas a nivel de lo que está ocurriendo en el mercado, y es que tenemos unos censos horribles, ¿no?
Entonces yo creo que la clave la tenemos en la ciudad. La ciudad efectivamente está cambiando, la ciudad está abordando, está llegando a espacios que antes eran espacios periféricos, o sea, la ciudad funciona por la absorción de las periferias. O sea, nosotros teníamos un núcleo que era la parte vieja, llegó el ensanche del 19 y vamos absorbiendo continuamente espacios de las periferias. Y esas periferias, por más vueltas que le demos, nos están generando más centralidad. Yo ahora mismo cuando hablo y veo infierno, claro, el infierno dice, no, joder, es que estamos construyendo el infierno y va a competir y van a bajar los precios. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero si estamos generando más periferia, lo que está haciendo el infierno es que las viviendas del centro se valoren más. Y que yo sepa, los precios se transmiten por marcha de aceite. Entonces, o entendemos la dinámica de las ciudades y entendemos cómo tenemos que tratar realmente los barrios y la ciudad construida y vemos en qué medida, y ahora os doy un dato, ¿no? En qué medida la respuesta la tenemos en la ciudad construida y no la ciudad por construir. Esa me parece una de las piezas claves. O sea, para que entendamos esto, Donosti entendemos que es la ciudad más tensionada que existe en el Estado. Bueno, pues Donosti tiene una ratio de personas por vivienda de 1,9. De 1,9, o sea, hay 1,9 personas por vivienda. En la ciudad más tensionada de Madrid están en 2 y pico, 2,3, 2,4. Es decir, nosotros tenemos menos personas por vivienda y somos la ciudad más tensionada. Luego tendremos que mirar hacia otro lado. O sea, yo porque construya muchas viviendas no voy a generar una bajada de precio. Y poder proporcionar muchas viviendas por cambio de uso, probablemente, y ojalá se hagan muchas viviendas, pero no podemos buscar esa solución como elemento sustancial del problema. Joseba, ¿hacia dónde están las soluciones? ¿Dónde ves tú? Claro, pues yo un poco, a ver, la solución no es fácil porque si no, te quiero decir que ya estaría la solución hecha, pero yo creo que hay que abordar un poco pues por todo lo que estamos diciendo. Los cambios de uso pueden ser, una herramienta, las segregaciones de vivienda pueden ser otra, y controlar un poco lo que se hace y la verdad, pues en ese sentido, el tema de precios y todo eso, pues yo ahí un poco se me escapa lógicamente como esto, pero bueno, yo creo que es un poco el cúmulo de muchas pequeñas o diferentes actuaciones en ese sentido. Al final no, y es un tema que no es nada fácil. Puede ser que sea Donosti una de las ciudades más visitadas y un poco por el tema turístico, pues eso también complica muchísimo esto. Todo el mundo quiere vivir en Donosti y no es fácil, pero es que ya no es Donosti. Ya Donosti pasa a Hernani, pasa a tal y ya se está tensionando un poco toda la zona. Es una cosa muy complicada que tampoco, como bien ha dicho Polo, no creo que la solución sea aquí hacer viviendas a lo loco ni mucho menos. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco de todo. Desde luego. Yo quería poner un ejemplo simplemente para que sepamos lo de construir muchas viviendas o no construir o rehabilitar. Hace 10 años, hace más de 10 años, exactamente en el año 2014, 11 años o una cosa así, se empezó a construir y a vender y a comercializar el polígono de Astigarraga. Probablemente el polígono más grande que se construyó en su momento, tanto en Guipúzcoa como en Euskadi. 900 viviendas, de golpe prácticamente. Se empezaron a vender en torno a 250.000, 260.000. Hoy es el día que las mismas viviendas han duplicado el precio. Sí. Estamos en 560, 570, 600. Hemos metido 1.000 viviendas de golpe en un polígono y, sin embargo, 10 años más tarde, que no llega a ser una generación, ya estamos multiplicando. Y mucha de la gente que está vendiendo son gente que está recogiendo plusvalías para acercarse al centro de San Sebastián. Algo deberíamos de aprender de esta historia. O sea, no podemos generar más periferia para generar más plusvalías en un futuro corto. Y eso está pasando, que no sé Guipúzcoa, pero por ejemplo tengo mucha relación con Vitoria también, y en Vitoria lo que antes estaba vendiendo a 200 y pico mil euros está en 300 y pico mil. Y mira que se ha construido en Vitoria también, y se está construyendo muchísimo en las periferias, que también, pero esto es difícil, es el tema, muy difícil. Bueno, me gustaría para ir terminando una pequeña reflexión, como hemos hecho en la primera mesa, pues un poco sobre el futuro, ¿no? que nos depara este sector, hacia dónde debemos caminar. Ya habéis avanzado algunos pues, obstáculos o hemos hablado de la situación, pero vamos a ver un poquito por dónde encontramos la luz. Esa eficiencia energética en la que tenemos que hacer más pedagogía, en la que tenemos que
también nosotros mismos interesarnos más por cómo son nuestras casas, no solo por fuera ni cómo, de qué color está pintada esa habitación, sino también por dentro y cómo son nuestras ventanas, ¿no? Bueno, Xavi, no sé, ¿qué reflexionarías? Bueno, yo creo que, a ver, yo siempre lo veo todo con el vaso medio lleno, es decir, es una situación compleja, es verdad, pero yo creo que en las situaciones complejas es donde más oportunidades de negocio hay, ¿no? Yo creo que un modelo siempre sustituye a otro, es difícil hablar sobre la teoría, sino que el día de mañana alguien innovador, porque se necesita mucha innovación, vendrá y te planteará un modelo que será accesible, lo que hemos hablado. Si no es accesible, en la ecuación se cae, ¿no? Ujú, A partir de ahí no sabremos si son pues edificios en los que igual, quién sabe, ¿no? Te edifiquen lo que es la fachada, invierta mucho dinero ahí y te den las llaves y luego lo que quieres hacer tú dentro te lo haces tú. Quizás ahí podemos economizar porque no te hacemos todo, ¿no? Al pie de la, ¿no? A la carta ujú, como se hace ahora. Hablo por decir algo, ¿eh? Es decir, yo creo que hacia donde sí que vamos es a un cambio por dolor. Todos los cambios son por dolor. Es decir, en el momento en el que se deje de comprar, porque la realidad es que la gente compra lo que hay, pues entonces el promotor decidirá tomar cartas en el asunto y entonces esas empresas que ya están preparadas para ese futuro en la industrialización, en la mano de obra, pues seguramente tengan más cabida que ahora, porque ahora es verdad que yo soy un defensor de la industrialización, como bien decían ellos, no tanto en lo que es la prefabricación del elemento, ujú, ujú. sino en generar ese sistema industrializado que es desde que pues eso, se diseña, se hace un gemelo digital, es decir, que todo esté totalmente controlado. Ujú, Sí que me gustaría a mí que el día de mañana la construcción fuese como cuando construyes un coche. Es decir, yo vengo de Pamplona y está la Volkswagen y a mí no se me ocurriría que cuando se mete un coche a fabricación, el operario número 10 diga, espera, que le voy a cambiar las ruedas, porque he visto otras más baratas. No, se ejecuta. El constructor es ejecutor. Pero es verdad que hoy en día el constructor tiene que proponer cosas porque el sistema no da para que esté todo tan definido, ¿no? Es decir, pero sí que no construimos como coches, porque es verdad que tiene peculiaridades. Entonces, la industrialización va más por todo lo que es la trazabilidad, por así decirlo. A partir de ahí, el construir con una eficiencia energética, pues lógicamente yo creo que la administración sí que puede tomar partes en el asunto a la hora de decir, bueno, hay que construirlo con unos parámetros porque el día de mañana esta casa la vas a poder vender y la va a coger otra persona, desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Cómo? Pues seguramente no lo sé, pues quizás incentivando más o no sé si a través de impuestos o no, o perjudicando a aquella persona que cuando ha tenido la oportunidad no lo ha hecho. Pero tengo que ser honesto y tengo que decir que esa rehabilitación tiene que ser accesible económicamente, porque si no, lo que no puedes es decirle, oye, tú que tú vas a hacer una rehabilitación, hazla de este modo porque te lo digo yo cuando dices, ya, pero si es que yo no tengo dinero, no sé, me explico, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que será la propia sociedad la que un poco nos marque el camino, pero nosotros somos parte de la sociedad y tenemos que ser parte activa. De ese cambio también, ¿no? José Luis, una reflexión final. Bueno, pues una reflexión. Mi reflexión es desalentadora. O sea, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? El mercado no me gusta el escenario que nos está dibujando. Eh, Desde el punto de vista de la eficiencia energética, hay un aspecto que no hemos tratado, que es el aspecto normativo. Y ese aspecto es realmente, no sé si es preocupante o no, pero la realidad es que en el horizonte de 2030 tenemos una normativa europea que nos dice que por debajo de la letra D no vamos a poder ni vender ni alquilar ningún inmueble. Entonces, claro, realmente, bueno, yo pregunté a los responsables de esta historia a nivel nacional y les dije, ¿y cómo vamos a gestionar esto teniendo en cuenta que tenemos miles de viviendas que ni tan siquiera están tasadas, ¿no? ni están evaluadas? Certificado. Y dice, cambiando la norma. Claro, dices, bueno, ¿a qué estamos jugando realmente, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me enfrento a un mercado en el cual las personas están haciendo el esfuerzo más grande de su vida, tomando la decisión financiera más importante de la vida de las personas, y te encuentras con ciertos grados de indefinición como este, tú dices, está comprando una vivienda letra G.
yo le preguntaría a todos los que están aquí la capacidad que existe en este momento para que actuando en la propia vivienda, no ya en el edificio, en la propia vivienda tengamos capacidad de llegar a la letra D o superar la letra D. Realmente complicado, ¿eh? Sí, sí, hay que hacerlo. Realmente tienes que hacer malabares para hacer esa historia. Entonces dices, realmente la inversión que tengo que hacer puede ser descomunal. Descomunal. Sí, Pero- porque eficiencia energética se nos va siempre al tema de las ventanas, pero no es No, no, cambiar no, unas son muchas ventanas. cosas. Entonces yo creo que realmente el mercado en este momento tiene una serie de condicionantes. Yo estoy aquí porque yo entiendo de mercado. Lógicamente yo cuando tengo que hablar de eficiencia hablo con técnicos, hablo con constructores, con arquitectos, pero yo hablo de mercado, yo interpreto el mercado. Y en este momento el mercado está realmente preocupante. Está pagando unos precios inasumibles para la mayoría de las personas. No es normal que la VPO llegue hasta el nivel de que una persona con 60.000 euros de ingresos, que está muy por encima de la media, sea subvencionable desde el punto de vista de la VPO. Es que algo está fallando en el mercado. Ujú. Lo llames por la eficiencia energética, lo llames por lo que quieras, pero la realidad es que no está funcionando bien el mercado. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Tenemos a un optimista que es Xavi, pesimista Polo, y esta visión de futuro queda en tus manos, tú decides. A ver, yo un poco lo que hemos comentado, sobre todo a la gente hay que educarle, porque no solo es hacer ventanas, pero sí que poco a poco cambiando unas ventanas, pero no poniendo cualquiera, o haciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Un poco hay que educar a la gente y saber en qué se invierte el dinero cuando hacemos una obra dentro de casa. Yo otra cosa que veo sobre, mira, y no hemos hablado mucho del tema, pero para mí una VPO no puede ser nunca de compra, o sea, tiene que ser de alquiler y se te tiene que revisar tus beneficios, o sea, lo que cobras al año casi anualmente. En el momento que te pasas de un baremo y te puedes buscar la vida, como digo yo, pues como hacemos los demás, búscate la vida. Entonces, hay mucha gente que no tiene vivienda, pues pongamos todas las de VPO que se van a hacer ahí ¿cómo es? Detrás de River, en Loyola. Bueno, se dice que van a ser casi todas, o las de Amara también, VPO, pero no vamos, ¿por qué vamos alguien se va a quedar con una VPO no sé cuántos años y tu vida te va a dar muchísimas vueltas y tus ingresos pueden cambiar? ¿Que no ganas dinero? Pues bueno, pues sigue la VPO. Entonces, pues yo optimista, no sé, seré neutro y veremos un poco cómo Quedas avanza ahí. el tema. Los cambios de uso también sí que me parecen, pero bueno, es que hay que regular muchísimo y las normativas, y no solo que salga en el periódico, hay que hacer cosas. Que muchas veces los políticos, pues para la noticia muy bonito, pero luego la actuación queda escasa, o lo que has dicho tú, pues luego cambio la normativa y ya la adaptaré y en vez de 2030 será 2000 no sé qué. Entonces, pues esa no es la solución, hay que ir haciendo las cosas más poco a poco, yo creo, más progresiva. Bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Ser resilientes, no nos queda otra Eso es. que ir adaptándonos a lo que nos Efectivamente. venga, seamos optimistas, pesimistas, lo vamos a tener que afrontar igual. Es que ricasco de verdad Uy. a los tres por vuestra visión, aportaciones, ha sido la verdad que súper interesante.